Advertencia: esta es una historia hecha por fans creada por Level Gag. Los personajes, la historia, los lugares y otras imágenes pueden ser destruidas y si no te gustan, simplemente no leas esto. Verá. Lo hice potenciada, saltear como la bandera de la muerte, descarrilamiento rápido de la trama, aparición de Oak, solo para ZNT, y Currystomping, descargos de responsabilidad. No soy dueño de Overlord ni de Familiar of Zero, Overlord es propiedad de Maruyama Kugane, mientras que Familiar of Zero es propiedad de Yamaguchi Noboru. Solo tengo los OT capítulo 4. Disturbios en Rieta. La princesa de Tristane tenía una expresión de asombro cuando escuchó la increíble noticia. Karin ha sido derrotada. Gritó, casi desmayándose por la noticia. Ella no está lista para escuchar ese tipo de cosas. No solo ella, todos los presentes en el palacio están conmocionados por la noticia. Karin es la maga más fuerte de todo Tristane, por lo que no se estremecerá ni se sorprenderá. Ella era un caballero legendario que hizo muchas hazañas increíbles y puede vencer incluso a un elfo 1 a 1. Son pocos o puede ser que no haya nadie que pueda vencerla en una pelea justa. Además, no sabían cuál es su verdadero género detrás de esa armadura. La mayoría dijo que era un hombre, pero algunos dijeron que dentro de la armadura hay una mujer hermosa. La princesa finalmente se calmó antes de mirar al hombre que le reportaba con un leve tono deprimido. ¿Quién la derrotó?, preguntó, pensando en algún noble que podría estar escondido en este continente. Princesa, esto puede ser sorprendente, pero fue la base familiar de Bayere en lo que dijo el personal de la academia, dijo el reportero con una pizca de disgusto en su voz. ¿Qué? La princesa lo perdió cuando lo escuchó. Han pasado 2 días desde que ocurrió esa batalla. Ella le prohíbe a su familiar atacar a alguien y también le dijo que siempre le pidiera permiso si se enfrentaría a alguien. Su madre estaba viva, lo que le dio un poco de alivio, pero estaba lejos de terminar. Su madre sufrió graves daños por un solo golpe a través de su cuerpo. Bueno, ella perdió mucha sangre y esa pérdida de sangre no volverá con un simple hechizo de curación. Por eso su madre necesita descansar una semana para estar completamente sana, 1 mes. ¡Qué mal día! Y ahora mismo era el día del vacío, dijo con una mirada abatida antes de mirar a su familiar. Dicho familiar está de pie junto a ella con una mirada directa. Debido a que también le ordenó que se quedara con ella para poder observarla en cualquier momento, el vampiro de alguna manera está insatisfecho. Saltear estaba realmente decepcionada. Ella siempre se asegura de que la pelirrosa esté siempre a salvo. Hizo algunas tareas sin siquiera recibir órdenes cuando su amo estaba durmiendo y, sobre todo, estaba haciendo todo lo que podía hacer sin siquiera expresar una queja. Ella al menos estaba esperando un elogio o un reconocimiento a la pelirrosa. Y Louise puede ver eso, así que estaba siendo cuidadosa con ella. No quería que el vampiro perdiera su lealtad hacia ella porque eso significaría muchas cosas, en el mal sentido. Se suponía que estaba enojada con su familiar por casi matar a su madre, pero no podía entender eso de alguna manera. Se sentía orgullosa y aliviada. Era como si se sintiera libre de algo pesado en su pecho. Aún así, el sentido común dicta que ella no debería estar feliz por eso, por lo que no elogió al vampiro. Sería inhumano hacerlo. En este momento, están en la habitación de Louise. Louise haciendo algunos de sus deberes escolares y Saltear, que está allí, de pie. Louise fue temida por toda la academia cuando escucharon cómo su familiar derrotó al mago más fuerte conocido por Tristane. Incluso los maestros y el personal le tenían miedo. También hay rumores de que ella se estaba vengando de aquellos que la intimidaron y la menospreciaron. Algunos incluso llegan a decir que era una practicante de artes heréticas o que en secreto era una elfa. Aún así, nadie puede decir nada sin una prueba sólida. Bueno, su familiar podría ser la prueba, pero cuando la iglesia fue notificada al respecto, dijeron que era su problema. Eso fue porque se olvidaron de decirle a la iglesia que el familiar tenía la apariencia de un niño y siempre dice en su informe que ella era un monstruo. Los monstruos son comunes como familiares, por lo que nadie puede culpar a la iglesia por no echar una mano a la academia. Para todos aquellos que la temían, solo algunos aún se acercaban. Uno de ellos es su amable profesor, Jean Colbert.
Él era el único maestro que se acercaba a ella sin estar aterrorizado por ella. Él era el único maestro valiente que todavía le estaba enseñando a pesar de que el vampiro estaba a su lado. Bueno, Colbert estaba asustado, pero después de la batalla de Heavywind y Bloody Valkyrie, el antiguo director le dijo que se puede confiar en el vampiro si no lo provoca. Es por eso que Louise tiene algunos deberes. Estaba contenta de que el profesor que más insistía en salvarla del vampiro fuera el primero en finalmente acostumbrarse al vampiro después de esa batalla. Todavía tenía curiosidad de cómo sucedió eso en tan poco tiempo, pero simplemente dejó de pensar para aliviar un poco de estrés molesto. Aún así, estaba realmente estresada por su familiar. Bueno, ella fue quien lo ordenó, pero aún así, estaba haciendo lo que le dijeron literalmente. Su familiar estuvo de su lado 2 días seguidos sin siquiera dormir. Dijo que era un no muerto, así que no necesitaba dormir. Louise no estaba tan sorprendida cuando lo dijo porque obviamente era el caso cada vez que la miraba. Piel blanca pálida antinatural, cabello plateado con cola de caballo, ojos rojo carmesí, belleza increíble con baja estatura, vestido fino en rojo, no hay duda de que ella era realmente un no muerto y un vampiro en eso. Hasta donde Louise sabe, los vampiros son criaturas que acechan en la noche. Son el asesino silencioso que caza a los vivos. Chupan la sangre de esas desafortunadas criaturas y tienen magia oscura. Bueno, vino de un libro en la biblioteca, pero eso también cuenta como conocimiento necesario. Pero estaba confundida porque no le teme a la luz del día. Seguramente, un vampiro morirá instantáneamente por un simple toque de la luz del sol. Bueno, su respuesta es bastante impactante. Ella dijo que fue creada por Peroroncino, uno de los seres supremos, y él le dio muchas bendiciones. Bueno, las bendiciones de las que habla son sus artículos, pero Louise no lo entendió. Además, dijo que debido a que fue creada por un ser supremo, no era igual a esos vampiros comunes. También se enteró de que el nombre de la tumba en la que reside es la Gran Tumba de Nazarick. Louise no lo sabía, pero según el nombre, se siente divino pero impío al mismo tiempo. Y debido a que sintió curiosidad, cuando dijo que hay otros seres supremos, preguntó al respecto y descubrió una verdad muy impactante. Ella dijo que hay un total de 41 seres supremos y ahora Louise es la 42 después del contrato. También dijo que el líder de todos los seres supremos es un anciano lich y el señor supremo de la muerte llamado Momonga. Ella dijo que todavía no lo conoció en persona porque el Señor Supremo siempre se queda en la sala del trono. Pero fue suficiente, Louise ya se imaginaba lo alto que la mira. Ella simplemente la llevó al lugar de una muerte encarnada, o podría decirse que él podría ser la muerte misma. No necesitaba pensar mucho en eso porque ya estaba claro qué tipo de criatura acababa de tomar. Oh, no. ¿Y si ese Señor Supremo nos encuentra? Me matarían. Ese fue el pensamiento de Louise ayer después de que terminó de preguntar sobre los seres supremos. No hay necesidad de discutir con su declaración porque incluso ella, una guardiana del piso creada por esos seres supremos, es demasiado fuerte en los estándares alquejinianos. Lo que eso hace de esos seres supremos que la gobernaron. Por eso estaba teniendo cuidado de no enojar o incluso perder la lealtad del vampiro. Y por eso también estaba estresada. Ella fue muy leal en que cada palabra que dijo fuera obedecida por un aviso de un momento. Incluso una sola falta de respeto menor será tolerada sin importar cuán momentánea sea. Ah, necesito un descanso, murmuró en voz baja mientras estiraba los brazos hacia arriba antes de apoyar la barbilla en la mesa. Entonces se le ocurrió una idea. Ajá. En momentos como este, todo lo que necesito hacer es ir a la capital y tomar un poco de aire fresco. Dijo alegremente antes de ponerse de pie y salir de la habitación. No pensé que esto pasaría, dijo Louise con los ojos entreabiertos. ¿Está preocupada por algo, Louise-sama? Saltear preguntó con una inclinación de su cabeza a su lado. En este momento, van hacia la capital con Louise a caballo y Saltear, que solo vuela con un hechizo de vuelo. Louise planeó salir sola, pero recordó que su familiar es muy hostil con los demás y los matará si simplemente la desagradan, incluso en la más mínima cantidad. Ella fue obediente pero solo para ella. No dudará en asustarlos hasta la muerte.
De alguna manera fue divertido cuando alguien lo escuchó, pero era un asunto serio para la pelirrosa. También tomaron otra ruta porque temía que alguien se asustara al ver a su familiar. Lo se suspira, simplemente no puede escapar del alcance de su familiar. Ella solo estaba cumpliendo con su deber, por lo que era bastante inevitable. ¿Realmente puedo tener mi día de descanso? Lo se pensó antes de suspirar una vez más. A una distancia muy lejana, Longueville, el secretario de Old Osmond, está mirando desde lejos con un telescopio improvisado. No puede arriesgarse a que el vampiro la atrape, por lo que necesita mirar desde una distancia muy lejana mientras lo sigue. A decir verdad, su nombre es solo un alias. Era conocida como Fouquet de la Tierra Desmoronada, la infame ladrona de toda Alqueginia. Se supone que su objetivo es robar el bastón de la destrucción escondido en la bóveda de la academia, pero cuando vio la destreza del vampiro, su objetivo cambió. Ella debía sobornarlos y llevarlos al lado de su patrón. Si no puede sobornarlos, necesita forzarlos por cualquier medio. Fouquet no fue tan tonto como para obligarlos porque era prácticamente imposible. Por eso, su única opción es lavarle el cerebro a la pelirrosa. Pero había un problema, TSK. No puedo hacer mi trabajo si ese sirviente sigue con ella. Ella escupió con una mirada irritada. Sí, ella no puede hacer nada porque el sirviente leal siempre está cerca. La Academia de Magia Tristane se sintió viva por primera vez esta semana. Los estudiantes de repente salen de sus habitaciones e inmediatamente hacen todo lo que pueden hacer. El personal hizo cosas que pueden hacer y algunos incluso salieron solo para sentir el aire fresco una vez más. Esto se debió a que el peligro desapareció por un tiempo, por lo que están haciendo todo lo posible para disfrutar de este día pacífico para ellos. Pero todos se detuvieron cuando vieron que alguien se acercaba a la escuela. Las siluetas que se acercan son en realidad el carruaje real. Debido a que no están listos, simplemente se quedan allí con una cara estupefacta. La mayoría de ellos no esperaban que la realeza viniera aquí. Algunos tienen la esperanza de estar aquí para desterrar a la pelirrosa y su vampiro familiar. Pero la princesa vino aquí por una razón diferente. La princesa está aquí. Osmond dijo con una expresión de asombro antes de recuperar la compostura de inmediato. Sí, respondió Colbert con una expresión nerviosa. ¿Qué quería ella? El anciano pregunta con una expresión seria. Ella está buscando a la señorita Ballere, dijo Colbert con el ceño fruncido. ¿Dónde está el Ballere ahora? Preguntó. Lamentablemente, partió junto con su familiar hace un rato, respondió con una ligera vacilación. Entonces no podemos hacer nada al respecto, solo dile a la princesa que no está aquí y acaba con eso, dijo antes de despedir al profesor. Pero no fue tan fácil. Después de unos minutos, la princesa abrió la puerta con fuerza con algunos de sus asistentes tratando de detenerla. ¿A dónde fue? La princesa preguntó con una mirada inquieta. Princesa, lo siento pero ni siquiera yo puedo responder a eso, dijo antes de tomar su pipa sobre la mesa y usarla. El silencio por un minuto antes de que ella hable una vez más. ¿Por qué la dejaste ir? Dijo con un ligero tono irritado. Princesa, no podemos hacer nada al respecto, dijo el director con una expresión triste. ¿Qué quieres decir? Preguntó, estrechando su mirada hacia el anciano. Bueno, fue difícil de explicar pero, todo lo que puedo decir es que su familiar es peligroso, dijo antes de fumar con su pipa una vez más. La princesa se irritó y se quitó la pipa. ¿Qué tiene que ver su familiar con esto? Dijo con una mirada molesta. El director se quejó antes de suspirar y mirar a los ojos de la princesa con una expresión seria. Ella era una mala noticia, respondió. La princesa quería gritarle por sus vagas respuestas, pero se compuso antes de darle la espalda. Princesa, dijo el director mientras la princesa giraba su cabeza para mirarlo, no sé por qué visitaste esta escuela para ella, pero por favor, ten cuidado al acercarte a ella, dijo, y la princesa simplemente le da la espalda antes de salir de la habitación. Colbert se acercó al director. ¿Por qué no diste una respuesta directa? Preguntó con una mirada ligeramente molesta. Colby, no se pueden aprender todas las cosas sin experimentarlas, dijo con un tono de complicidad.
Ella solo necesitaba aprender por sí misma porque no lo entenderá del todo si se lo cuento, dijo mientras se frotaba la barba. ¿Qué pasaría si ese familiar matara a la princesa? Y también, mi nombre es Colbert. Gruñó con un golpe en la mesa. Ella no lo hará, su princesa tiene una relación con los Valiere, dijo antes de mirar directamente al profesor. ¿Qué quieres decir? Preguntó con una expresión confundida. Pues, lo acabo de ver en su cara, dijo el anciano antes de mirar hacia la ventana. Loise finalmente llegó a la capital de Tristan. Se alegró de haber llegado aquí sin que ocurriera ningún incidente. Bueno, al menos no hace un tiempo, cuando llegaron aquí, la gente de repente retrocedió con ellos. Fue porque sintieron que algo malo sucedería si de alguna manera ofendieran al pequeño noble. Era común que los campesinos como ellos tuvieran miedo de los nobles, pero este tipo de miedo es diferente al de esos nobles. Aún así, simplemente asumen que la pelirrosa es quien lo está emitiendo porque tiene la marca de un noble. No sabían que el vampiro es el que está emitiendo eso, como la mayoría de los habitantes de Nazarick, a ella no le gustaban los humanos. Ella los vio como juguetes para ellos o los seres supremos. Estaba un poco molesta de que estos humanos estuvieran viviendo pacíficamente aquí como si fueran los dueños de este mundo. Incluso Loise lo sintió, así que hizo una acción que resultó efectiva para calmar a su familiar ayer. Puso su mano sobre su hombro y sacudió la cabeza con una mirada de desaprobación cuando el vampiro la miró. La sed de sangre de la vampira disminuyó, pero aún no estaba satisfecha con todo el entorno. Loise sintió que el sudor caía sobre su frente. ¿Realmente puedo encontrar un lugar para descansar aquí?, pensó con una sonrisa de crack. Después de un rato de dar vueltas por toda la capital, es por la tarde cuando llegaron a un lugar donde se venden algunas armas. Incluso Loise no sabía qué estaba haciendo aquí. Ignoró la tienda y caminó hacia la otra dirección cuando cierta voz los interrumpió de repente. «Hola. ¿Qué están haciendo aquí, señoras?», una voz de un hombre dijo con un tono despreocupado. Loise miró a su alrededor pero no encontró a nadie excepto a su familiar Y. «Una espada mentirosa. Estoy por aquí», dijo la voz y Loise miró en la dirección donde se podía ver la espada. «Ahora me encontraste», dijo con un sonido de chasquido. «Una espada consciente». Luisa se asustó. No esperaba encontrarse con una espada parlante tirada en algunas calles estrechas. «Por supuesto, tonto», dijo con una risa. Luego se hizo el silencio. Loise miró a su familiar y la vio agarrando la espada con fuerza con sus ojos brillando de color rojo carmesí. «¿Te atreves a llamar tonto a un ser supremo? Estás muerto», siseó antes de levantar la mano. «Espera, para». Loise corrió inmediatamente hacia su familiar y arrebató la espada cuando el vampiro se detuvo. «Uf, pensé que estaba perdido», dijo la espada con un suspiro de alivio. Era cuestionable cómo puede suspirar. Shaltear estaba decepcionada pero no dijo nada. Loise también estaba enojada cuando la espada hizo una broma como esa, pero no es una razón válida para destruirla de inmediato. «Shaltear, ¿no puedes al menos calmarte un minuto?», Loise dijo con un ligero pueblo nervioso. «Loise-sama, estoy perfectamente bien», respondió con un tono respetuoso. Loise mira la espada. «Además, ¿por qué estás tirado en el suelo?», preguntó con un tono curioso. «Bueno, el bastardo estafador perdió un cliente otra vez, así que, simplemente me echó», dijo con un leve tono de enfado. «Así que una basura entonces», dijo Loise antes de buscar un bote de basura. «Espera, espera. No puedo volver a las sobras de nuevo. Al menos llévame contigo», dijo con un tono suplicante. «¿Qué puedes hacer? No eres más que una espada oxidada», dijo Loise con una mirada inquisitiva. «¿De qué estás hablando? Puedo cortar metal como si fuera papel, quiero decir, señora», dijo con un tono nervioso al sentir una repentina oleada de malicia en su espalda. Loise entrecerró los ojos ante la espada. «Vas a decir idiota, ¿verdad?», dijo con una mirada peligrosa en sus ojos. «No, no, para nada. Solo estoy viejo como una hoja podrida, así que no puedo evitar decir algo grosero, jeje», dijo con voz ansiosa. Loise se quedó en silencio antes de mirar a su familiar.
Enséñale una lección, simplemente no la destruyas, dijo antes de entregarle el arma al vampiro. Por primera vez, Shaltear sonrió genuinamente ante esto. Como quieras, milady, dijo alegremente antes de agarrar la espada con un aura peligrosa rodeándola. Tienes suerte de que mi gobernante sea benévolo y esté dispuesto a dejarte vivir incluso si insultaste a su glorioso yo, dijo dramáticamente mientras agarraba la espada con más fuerza. Oh. ¿Dónde está la parte benevolente aquí? Au. Se refutó antes de que comience el abuso. Regresaron a la academia con un vampiro feliz, una espada sensible semi-rota, y una rosada levemente aliviada. Bueno, Louise estaba feliz de poder hablar con alguien sin asustarse con ella, aunque solo es una espada. También se enteró de que el nombre de la espada es Derflinger. Le gustó la espada porque era sensible y podría ser más útil que su varita, que no hace nada en absoluto. Ahora que lo pensé, no estoy haciendo ningún hechizo en absoluto, pensó Louise con el ceño fruncido levemente. Shaltear, por otro lado, estaba muy feliz. Era la primera vez que su maestro le daba una orden significativa. Bueno, no fue tan impresionante, pero cualquier parte ofensiva, incluso si se trata de un elemento sensible, debe ser castigada y ella estaba feliz de que al menos esta vez, su amo le ordenó castigar a alguien, aunque le gustaría más si le ordenara que lo hiciera. Acabar con este pueblo llamándose nobles. Mientras caminaban hacia el dormitorio de la habitación de Pinkette, alguien se les acercó. Louise lo notó y miró en esa dirección antes de abrir mucho los ojos. Ella esperaba que tarde o temprano, los soldados o algunos funcionarios vinieran a interrogarla, pero no esperaba que un caballero real fuera a venir aquí. El caballero real miró al vampiro y quedó momentáneamente aturdido por su belleza. La chica simplemente lo ignoró. ¿Qué quieres?, preguntó Louise con un ligero tono nervioso. El guardia reaccionó ante su estado de aturdimiento e inmediatamente se compuso antes de mirar a la pelirrosa. ¿Eres Louise Francois Leblanc de la Valliere?, preguntó con mirada seria. Louise asintió y el hombre continuó diciendo: la princesa Henrietta te está esperando, antes de guiarlos hacia la princesa. Luisa se sorprendió. Princesa Enriqueta, pensó antes de correr inmediatamente hacia el lugar donde se dirigía el guardia. Shaltear la siguió con el paso de la pelirrosa. Louise entró en la sala VIP donde la guía el guardia. Miró a su alrededor antes de finalmente ver a la princesa. La princesa, que está mirando una ventana grande, está sentada en una silla extravagante, hecha para los miembros de la realeza que visitan esta academia. De su lado está el cardenal llamado Mazarino. Hay 5 caballeros reales en su espalda, y hay más fuera de la habitación. Princesa, están aquí, susurró el cardenal Mazarino a la princesa. Henrietta los enfrentó y sonrió cuando vio a la pelirrosa. Luisa, dijo alegremente, pero inmediatamente fingió toser cuando notó que estaba en presencia de algunas multitudes. Déjanos, dijo ella en un tono de orden. Todos salen excepto el familiar de la pelirrosa. Louise miró a su familiar, que estaba mirando a la princesa como si estuviera mirando a un insecto. La sangre de Louise hirvió cuando vio a su familiar mirándola así. Quería gritarle, pero sacó toda su frustración y se calmó antes de mirar a su familiar con cuidado. Antes de que pudiera hablar con su familiar, uno de los caballeros reales le gritó al vampiro. Oye, sirviente, ¿no escuchaste lo que dijo la princesa?, gritó en un tono molesto. ¿Princesa? ¿Quién? No veo ninguna princesa aquí. Shaltear respondió con una sonrisa burlona. Tú. El caballero real gruñó antes de sacar su espada y apuntar al vampiro. ¿Te atreves a responderle a un caballero real?, agregó con una expresión de enojo. Los otros 4 también apuntaron con sus armas a la belleza de cabello plateado y la miraron con un brillo peligroso en sus ojos. Louise también estaba enojada por la declaración de su familiar, pero no necesitaba empeorar las cosas y sabía que era peligroso si su familiar se enojaba. Detente de una vez, gritó la princesa, para sorpresa de los guardias. Que se quede aquí, dijo con un aire de autoridad. Todos ellos miraron al vampiro antes de salir de la habitación con un pisotón. Louise suspira antes de mirar a su familiar. ¿Por qué necesitas provocarlos así?, dijo la pelirrosa con un tono exhausto.
Solo estoy diciendo la verdad, respondió el vampiro con una sonrisa. La princesa fingió toser, llamando la atención del amo y el siervo. Lo siento por la mala educación de mis subordinados, dijo con un tono de disculpa. Oh, deberías estarlo, Tudar. Shaltear dijo burlonamente, pero notó la mirada de furia de su amo e inmediatamente cerró la boca. Loise estaba asustada pero también estaba enojada. Era comprensible que le tuviera miedo al vampiro, pero simplemente no podía permitir que su amiga de la infancia se sintiera atemorizada por culpa de su familiar. Por eso estaba enfadada en lugar de temer a su familiar. Loise suspira antes de mirar a la princesa con una mirada tímida. Perdón por el comportamiento grosero de mi familiar, dijo con un tono nervioso. Loise-sama. SN, Shaltear trató de refutar, pero su maestro la miró de nuevo. La mirada no es tan intimidante para personas como Shaltear, pero debido a que vino de su maestro, ya se le había dicho que debería callarse. ¿Pero por qué se está disculpando con este bicho?, pensó con disgusto mientras miraba peligrosamente a la princesa. Henrietta se estremeció y Loise lo notó, así que colocó su hombro sobre el vampiro de cabello plateado y le dio una mirada de desaprobación. Shaltear frunció el ceño antes de inclinar la cabeza ante su maestro. Después de eso, ella se mueve y se para de espaldas. Loise suspira antes de mirar a la princesa. La princesa también mira hacia atrás antes de sonreírle. Loise dijo a la princesa con una sonrisa. Princesa, dijo antes de arrodillarse ante ella. Pero se congeló antes de que pudiera hacer eso. Un fuerte golpe similar a una explosión se escuchó cerca de su espalda y sintió un gran temblor en el suelo. Toda la atmósfera parece estar envuelta en un aura de malicia. Toda la habitación estaba siendo engullida por una emoción llena de animosidad. Loise descubre de inmediato quién es y por qué sucede esto. No. ¿Por qué hice esto?, pensó enojada para sí misma con una cara llena de arrepentimiento. Pero ella no puede culparse a sí misma. Ya se dio que cuando una realeza viene y se encuentra con uno de la población, cualquiera debe arrodillarse, nobles o plebeyos por igual. Se volvió natural para ella que arrodillarse ante alguien como la princesa es perfectamente normal. Miró lentamente su espalda y abrió los ojos con miedo cuando vio a su familiar. Shaltear estaba más que furiosa. Sus ojos brillaban carmesí y estaba apretando los dientes. Estaba exudando un aura de rabia y odio mientras miraba penetrantemente a la princesa, quien también se congeló en su rostro con un escalofrío. Uno de sus pies estaba clavado en el suelo como si lo hubiera pisado muy fuerte y su lanza de aspecto extraño estaba empuñada en su mano izquierda. Estaba más que furiosa. Shaltear estaba enojada con la princesa y estaba puramente irritada con su maestro. Todavía estaba bien hace un tiempo, pero este tipo de cosas no lo están. Henrietta se desmayó. Ella no puede comprender lo que se conoce como rabia absoluta y odio hacia ella. Ella no puede soportar el dolor que la mirada penetrante del vampiro puede causar. Incluso los caballeros que estaban enojados hace un rato se quedaron congelados cuando abrieron la puerta para ver qué pasaba. La pelirrosa necesita actuar rápido, así que tragó saliva y exhaló ruidosamente antes de mirar a su familiar con determinación y determinación. Shaltear. Cálmate. Ella gritó tan fuerte como pudo. Sus piernas tiemblan y su rostro está lleno de cansancio y miedo. Pero Shaltear no aceptará nada de eso. Estaba enojada, no con la pelirrosa, sino con los humanos que la dejan actuar de esta manera. Loise-sama, no puedo permitir que esto suceda, dijo con frialdad mientras miraba a su maestro con una sed de sangre notable que rodeaba toda la habitación. Loise se estremeció. Este es el momento que temía. El peor escenario posible. Estúpido yo. ¿Qué estoy haciendo?, pensó con algunas lágrimas pegadas a sus ojos. Todavía estoy bien cuando les estás perdonando sus lamentables vidas, pero, tú, arrodillándote ante una escoria humilde que tiene algo de poder para estas hormigas. El vampiro casi gritó cuando lo dijo lleno de animosidad. La verdad, estaba desconsolada. Su maestro ni siquiera la estaba elogiando o incluso dándole una orden significativa como si no la necesitara en absoluto. Y aquí, su amo, aunque fue objetada por su lealtad, iba a arrodillarse ante un humano que ni siquiera estaba a la par con ella. Eres un ser supremo.
No me haré de la vista gorda ante esto. Escupió antes de pisar fuerte en su camino hacia la princesa. Espera. Por favor, detente. Al menos solo escúchame. La pelirrosa corrió y bloqueó el camino de su familiar hacia la princesa. No puedes matarla. Ella es la princesa. Dijo con lágrimas en los ojos. Permíteme ser irrespetuoso, pero no me importa qué tipo de cosa sea ella, hizo un gran pecado más grande que matar a uno de mis camaradas. Dijo antes de mirar a la princesa. Por favor, muévete, Loise-sama dijo fríamente mientras miraba a la pelirrosa con intensidad en sus ojos. Loise estaba asustada, pero barrió todo su miedo y dio un paso adelante para bloquear al vampiro. No puedo. Si la vas a matar por mi acto, entonces tendrás que pasar por encima de mi cadáver. Dijo mientras se mordía los labios. Estaba asustada y temblaba por todas partes, pero debido a su orgullo y juramento por la corona, no retrocederá sin importar lo que pase. El vampiro se detuvo en seco antes de mirar a la pelirrosa. Estaba sorprendida por las palabras de su maestro y la convicción de hacerlo. Era como su lealtad a su amo, el rostro de Shaltear se contrajo de rabia antes de confusión. Ella era su nuevo objeto de lealtad, pero su maestro está dispuesto a suicidarse solo por el bien de esta princesa de la que está hablando. Simplemente está irritada con su amo, pero no levantará la mano hacia la pelirrosa, por lo que estaba confundida. Sus rasgos como uno de los habitantes de Nazarik le dicen que ya lo haga, pero la mayor parte de ella le dice que obedezca a su amo y salve a esta gente. La intensidad que rodeaba toda la habitación se suavizó y algunos respiraron un poco de aire. Todavía hay más malicia rodeando el aire, pero estuvo bien porque finalmente consiguieron un respiro. Shaltear, dijo Loise con una expresión nerviosa mientras miraba a los ojos del vampiro. El lancero en la mano del vampiro se desvaneció, pero ella miró a los caballeros con los ojos aún brillando de rabia. A todos ustedes. Los perdonaré esta vez, pero la próxima vez que sexto esta escena una vez más, todos ustedes ya están muertos. Dijo con un tono fuerte y amenazante antes de agarrar la mano de su maestro y teletransportarse fuera de la habitación. El aire tenso se había ido, pero todos ellos todavía estaban atenazados por el miedo. Solo el tiempo dirá si alguna vez sanarán sus corazones desesperados. Sheffield, uno de los familiares de Boyd, se asustó en la escena. El vampiro que está observando con su bate de piedra estaba más allá de la comprensión. Ella era un vampiro, eso ya era un hecho. Ella era poderosa, eso ya fue confirmado. Pero no pensaron que ella era tan aterradora. Incluso ella, que solo estaba observando desde lejos, sintió la mayor ira del familiar conocido como Shaltear Bloodfallen. El vampiro no fue afectado por la luz del sol. Ella podría ser capaz de vivir con ajo y una pica de madera ni siquiera la mataría. En resumen, un vampiro definitivo. Ella chasqueó la lengua. Ella era la familiar del hombre que ama y ese hombre le pidió que se llevara a ese vampiro a toda costa. Así que no tiene más remedio que usar todo su conocimiento para crear un objeto mágico. Un objeto mágico que puede controlar incluso a la criatura más fuerte. Aún no he terminado, dijo mientras miraba la pantalla. Final Cap 4 Capítulo 5. Dejando la nación. Ahora era el día del festival de exhibición familiar. El día en que todos los estudiantes con familiares puedan presumir de las habilidades y el ingenio de sus familiares en un escenario frente a la audiencia. Debería ser eso, pero se canceló debido a los hechos ocurridos hace una semana. Se suponía que la princesa vendría aquí este día, pero debido a que el familiar de cierto noble se vuelve loco y llueve el terror en los corazones de los hombres que acompañan a la princesa, ella no puede atender el día. Pero cualquiera que lo vio sabía que no sucedió en absoluto. El familiar casi mata a la princesa, pero no fue hasta el punto de que ella se enfurece. Los funcionarios inventaron esas cosas para evitar que la princesa regresara a la academia. Aún así, el noble propietario del familiar fue acusado de traición. Fue porque su familiar ofendió a un miembro de la realeza. Sumado al hecho de que era de sentido común que cualquier acción realizada por su familiar también se reflejaría para ellos, se puede decir que indirectamente perjudicó a uno de los miembros de la corona. Por eso, era natural que la parte infractora pagara las consecuencias.
Deben ser encarcelados como castigo por dañar a uno de los miembros de la familia real. Pero no es tan fácil, o debería decirse que era imposible. No importa cuán fuerte sea su autoridad sobre la gente de Tristane, no pueden controlar a alguien que tiene el verdadero poder que puede destruirlos en un abrir y cerrar de ojos. Por eso se canceló el día de la exposición familiar. Fue por el problema de la princesa. También está el problema de que la gente de la academia teme a la pelirrosa y a su familiar. La princesa, Henrietta de Tristane, trató de protestar por esto, pero los nobles, preocupados por el hambre de poder, no le prestaron oídos y simplemente manipularon la verdad sobre el público. Por eso, la noble de nombre Louise Francois Leblanc de la Valliere fue tildada de traidora a la corona y ahora intentaba capturarla viva o muerta. Luisa estaba triste. Ya fue declarada criminal en Tristane e incluso tiene una recompensa por su cabeza. Por solo una semana, todo su mundo se puso patas arriba. Y todo sucedió debido a su familiar. Si no fuera por el evento de esa semana, todavía podría ser bienvenida a su país. Lamentablemente, ese no fue el caso. Louise miró a su lado y vio a su familiar que estaba de pie junto a ella. Ahora están en su habitación con algunas de sus cosas empacadas. Ella ha decidido escapar de toda la nación. Naturalmente, era imposible si ella es la única que escapa, pero debido a que su familiar está de su lado, estaba segura de que cualquier otra cosa sería fácil. Después del arrebato del vampiro, ella estaba enojada y asustada al mismo tiempo. Sabía que sería tildada de traidora o algo así, pero no pensó que sería tan pronto. Aún así, ella estaba lista de todos modos. Al principio, insistió en quedarse en la academia, pero después de pensarlo, finalmente accedió. No hay nadie que la quisiera en la academia ahora gracias a su familiar. Estaba enojada con su familiar, pero también estaba avergonzada y avergonzada. Estaba enojada porque se convirtió en una criminal, pero estaba avergonzada de sí misma porque se estaba enojando con el que siempre la mira muy bien, incluso si es demasiado. Dudaba en dejar la nación en la que vivía, pero no hay más opciones. Si se queda aquí más tiempo, su familiar ya podría matar a alguien. A decir verdad, su familiar casi mata a todos los hombres que intentaron capturarla o matarla. Si no fuera por ella interviniendo su familiar, Tristane podría ser un maldito infierno después de un día. Nadie ha muerto todavía gracias a los esfuerzos de la pelirrosa por contener a su familiar por haberlos matado. Quería renunciar a las autoridades, pero sabía que su familiar lo rechazaría por completo y mataría a los gabinetes codiciosos dentro del palacio. Es por eso que, aunque le duele el corazón dejar toda la nación, decidió que era hora de mudarse. Se arrepintió de su deseo una vez más, no sabía cuántas veces se arrepintió de haber convocado a su familiar, pero se arrepintió, porque deseé un familiar poderoso, hermoso y leal. Eso es lo que ella siempre está pidiendo para sí misma. Ella siempre lloraba por la noche antes de dormir. Incluso extrañaba el abrazo reconfortante de su hermana o sus jardines en la parte trasera de su casa. También extrañaba a sus compañeros de clase que se burlaban de ella o de la mirada furiosa de su madre. Naturalmente, puede matar a su familiar ordenándole que lo haga, pero no puede hacerlo. Durante una semana de dudas sobre si correría o simplemente se escondería aquí, estuvo pensando qué pasaría si su familiar no estuviera de su lado. Era obvio que incluso si su familiar muriera a causa de su orden, el palacio la castigaría. Peor aún, podrían desterrarla a la tierra de los elfos para una muerte más espantosa. Es mejor ser ahorcado que ir a un lugar lleno de duendes que odian a los humanos. Bueno, ella estaba considerando si sacrificarse para marcar su nombre como leal a su nación, o simplemente huir y vivir una vida aislada lejos de la civilización. Ella eligió lo último. Incluso si aún puede demostrar su lealtad a la corona, ¿qué tipo de nombre marcará en el futuro? Obviamente, iría en la línea de un noble hereje a un mocoso tonto. Tal vez podría ser la peor pieza de un fracaso. Por eso, decidió huir junto con su familiar. Todavía tenía una tercera opción de matar a cualquiera en todo el lugar para gobernar el mundo, pero no lo quería. Ella no quería gobernar a una tierra llena de gente muerta. Ella, Louise Francois Leblanc de la Valliere, se ha preparado para caminar por el futuro desconocido. Su lado noble rechazaba esta idea, pero su lado de chica normal lo aceptaba.
Dejará a sus padres, a sus compañeros nobles, a su escuela, a sus maestros, a su amiga y a su propia vida libre de preocupaciones. Ahora dará un paso hacia el camino de la incertidumbre. Ella caminará hacia el lugar conocido como una nueva vida. Cuando Louise salió de su habitación, ya estaba bloqueada por su profesor. Ella frunció el ceño antes de girarse hacia el otro lado, pero el hombre calvo no la dejó ir. Señorita Valiere, por favor piénselo más, dijo mientras caminaba hacia su frente y bloqueaba su camino nuevamente. No hay necesidad, Sir Colbert, mi decisión es final, dijo antes de resoplar y caminar hacia el profesor. El maestro quería hablar más, pero el vampiro lo empujó suavemente. Fue un empujón suave, pero parece que fue forzado a apartarse como si fuera una especie de basura. Mi Alteza dijo su parte, así que cierra la boca o quieres que cierre esa boca tuya, dijo peligrosamente mientras miraba al profesor. Colbert estaba asustado pero no retrocederá. Tú eres la razón por la que una niña como ella huirá a esta nación. Tú eres quien destruyó su vida. Gritó enojado mientras también miraba a la belleza con un vestido rojo. Colbert sabía que no era su lugar tomar una decisión por la pelirrosa. Aún así, no quería que la niña viviera una vida de fugitiva. Ella no merecía experimentar esto, era demasiado joven para experimentar todo esto. Tienes suerte de que no estoy de mal humor, de lo contrario, ya te destrocé en pedazos, dijo la vampira antes de girar la cabeza hacia la pelirrosa y caminar detrás de ella. No, espera. El profesor gritó, pero ambas figuras simplemente lo ignoraron. Maldición. Gritó enojado mientras golpeaba su mano contra la pared cerca de él. Por lo general, cuando se ha visto a un criminal en una nación, los soldados o algunas fuerzas policiales nobles rodearán todo el lugar donde se ha visto a ese criminal. Lamentablemente, dicho criminal es muy peligroso. El traidor marcado era el maestro del familiar más peligroso de toda Alqueginia. Por eso, no hay personal militar alrededor ni otras personas que tengan la autoridad para someter a alguien a prisión. No, esa no es la razón por la que no están aquí. Hace un tiempo, vinieron aquí para capturar a la pelirrosa una vez más y terminar con este problemático problema, pero están bloqueados por una raza desconocida de lobos. Esos lobos que los bloquearon no son lobos comunes, son conocidos como lobos vampiros. Los lobos procedían de la propia Saltear. Invocó a estos lobos después de su arrebato emocional hace una semana. Incluso ella, que no era tan buena a la hora de pensar, sabía que después de todo lo que hizo, ella o su maestro estarían sujetos a algo como convertirse en traidores a la nación o convertirse en una amenaza para la humanidad. A ella no le importaba en absoluto porque podía cuidar de todos ellos, pero su maestro insistía en no dañar a nadie, ni siquiera a aquellos que repetidamente la miran hacia abajo mientras la insultan con dureza. Hizo un grupo de lobos suficientes para patrullar toda la vecindad de la escuela y al mismo tiempo ser astuta al respecto. Ella no era cobarde, su maestro solo insistía en no asustar a sus compatriotas y compatriotas. Louise sale de la habitación con su familiar en la espalda. El familiar lleva el paquete de ropa y algunas otras cosas que la pelirrosa no quería dejar. Incluso tomó la espada parlante por la razón de que no puede mantenerse cuerda sin alguien adecuado para hablar con ella. Un lobo negro se acercó a ellos y asustó a la pelirrosa. Saltear calma a su amo diciéndole que era su mascota. El vampiro le dio el paquete de ropa y algunas otras cosas al lobo. Hay otros lobos que se les acercan y llevan las cosas con la boca o simplemente las llevan atándolas al cuerpo con una cuerda que salió de quién sabe dónde. El vampiro miró a la pelirrosa con una mirada triste. ¿Estás segura, Louise-sama? Podemos conquistar este lugar y convertirlo en una fortaleza por un tiempo, dijo con un tono de preocupación. Ya no quiero lastimar a nadie, Louise respondió rápidamente antes de mirar al vampiro con una mirada directa. Además, tú eres quien me lleva a este lío. Ella rugió con una mirada molesta. Estoy dispuesta a recibir cualquier castigo que quieras, pero realmente necesito hacer eso. No soporto ver a mi gobernante arrodillado sobre un bulto, quiero decir humano, dijo con un poco de sudor cayendo por sus mejillas. Ella ya sabía que la princesa es amiga de la infancia de su amo cuando su amo se lo dijo días atrás.
Se sorprendió en ese momento, pero incluso si dijo que es su amiga de la infancia, no puede simplemente pararse de lado y mirar a su maestro arrodillado sobre una chica, incluso si es su amiga de la infancia. Lois se miró a su familiar antes de mirarla de frente y suspirar. ¿Por qué estás tan enojado con ellos? Hizo una pregunta que siempre le hacía al vampiro en los días que pasaban. Y la respuesta del vampiro es la misma, fue porque son inferiores a nosotros con una mirada de suficiencia. Ella da diferentes respuestas cada vez que hace esa pregunta, pero el significado es siempre el mismo. Lois se suspiró una vez más antes de mirar al cielo. Bueno, no puede ser de ayuda, dijo encogiéndose de hombros antes de ir a los establos a tomar uno de los caballos. Después de un tiempo de preparación, Lois finalmente deja la academia sin que nadie bloquee su camino. Miró hacia atrás para ver la figura de la academia que se estaba volviendo más pequeña en su visión. Estaba triste y estuvo a punto de llorar mientras miraba la silueta del lugar donde estudiaba magia para probarse a sí misma como una noble. Sabía que nunca volvería no solo a la academia, sino a Tristane y todos los reinos de Brimiric. Quería culpar a su familiar, pero no lo hará porque es la única que todavía la apoya, incluso en este momento tan duro, aunque su familiar es la causa de ello. Sintió dolor en su corazón. Sintió un sentimiento de resentimiento y arrepentimiento mientras miraba la pequeña figura de la academia. Adiós, todos, dijo con lágrimas en los ojos. Henrietta estaba más que furiosa cuando se enteró de la noticia de que los estúpidos nobles tildaban a su amiga de hereje y traidora a la patria. ¿Qué quiere decir con esto? Gritó a los funcionarios que vestían sus habituales sonrisas falsas y su lujosa ropa. Mimi, princesa, es impropio de tu parte gritar así, dijo uno de los nobles, que tenía una mirada de suficiencia en su rostro. Esto es una locura. Lois no es una traidora ni una hereje. Gritó mientras miraba a los hombres que se encogían de hombros ante sus comentarios. Princesa, no deberías preocuparte por eso, dijo el anciano obispo, cardenal Mazarino, con una mirada neutral. Deberías estar más preocupada por tu matrimonio, agregó mientras miraba a los ojos de la princesa. Tenía razón nuestro señor, dijo un viejo noble mientras miraba a la princesa. También estamos ocupados aquí para escuchar sus quejas, agregó antes de burlarse. Tú. Henrietta siseó y quiso gritarle al hombre, pero el cardenal solo levantó la mano para detenerla. Por favor, princesa, sería vergonzoso que sigas con estas tonterías, dijo Mazarin con el ceño fruncido. Sí, también tenemos otros asuntos de los que ocuparnos aquí, dijo el noble con una mirada engreída, mientras aún lucía su sonrisa falsa. La princesa apretó los puños antes de mirar a las personas en la habitación. Todos ustedes son egoístas. Ella rugió antes de salir de la habitación con un pisotón y un portazo en la puerta. El cardenal se disculpó con ellos antes de seguir a la furiosa princesa. Después de que ambos se fueron, inmediatamente sonrieron y se miraron. Bueno, qué gran oportunidad, dijo uno de los nobles. ¿Sí? Justo lo que estoy esperando, dijo el viejo noble con una sonrisa. Si esto continúa, podemos derrocar a esas regalías idiotas y cumplir nuestros objetivos, dijo el otro hombre con una gran sonrisa. Ja 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 ja, todos se rieron mientras pensaban en el brillante futuro que les esperaba. Escondido en sus ropas, está la marca de los nobles rebeldes en su cuerpo. Esta es la marca de los miembros de la Reconquista. Vittorio Cerebaré, el Papa de Romalia, miraba a la ventana con una sonrisa mientras leía una carta. El contenido de la carta trata sobre la impactante derrota del mago más fuerte en Tristane, el monstruo más fuerte que deambulaba libremente en Alqueginia, y dicho monstruo que era familiar de cierto noble. El rostro sonriente de Vittorio se convirtió en un ceño fruncido. No estaba contento con el contenido de la carta. Julio dijo con un tono neutral mientras arrojaba la carta a la mesa cerca de él. La puerta grande con diseños intrincados se ha abierto y un hombre con cabello rubio desordenado y ojos azules y rojos heterocrómicos entró en la habitación. Este hombre es conocido como Julio Cesare, sacerdote y mano derecha del mismo Papa. Hizo una reverencia antes de mirar al hombre con una sonrisa plasmada en su rostro. ¿Qué es? Simplemente preguntó. Encuentra a este monstruo del que están hablando, dijo mientras tomaba un papel dentro de la carta y lo colocaba sobre la mesa.
Julio lo tomó y examinó el contenido del papel antes de sonreír y hacer una reverencia al Papa. Después de eso, él se va. En el papel hay un boceto del monstruo que se tenía en la mayor parte de Alqueginia, Saltear Bloodfallen.